Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy estamos con la señora Llanos en Castellón. Hemos venido a charlar con ella aquí en su sede de Vox en Castellón. Muy buenas tardes, señora Hola, muy Llanos. buenas tardes. ¿Cómo está? Pues bien, día Bien. lluvioso, pero bien. Ha sido un poquito complicado venir hasta aquí, ¿eh? Pero bueno. Hombre, sí, pero bueno, siempre estas cosas Bueno, hay que esforzarse. antes, mira, pues ya que estamos hablando de esto, me gustaría decir, agradezco un montón que me haya recibido enseguida. La verdad es que es un placer. Siempre lo digo y me repito, pero la verdad es que hay que destacar cuando estás en casa y pretendes hablar con alguien, mira, me gustaría hablar con la señora Llanos, y de repente mueves hilos, te llaman, enseguida acceden, eso es un lujo, la verdad. Porque la gente me dice siempre, es que solo hablas con políticos de derechas, pues es que son los únicos que hablan sin ningún tapujo. Yo llamo y me atienden. Sin embargo, otros partidos llamo, todos son condiciones, tienes que mandar un mail no sé dónde, a ver qué preguntas vas a hacer. Entonces, esto es un canal de pueblo que se dedica a sus seguidores, a sus vecinos y pretende informar a la gente pues, de todo lo que acontece. Y lo hacemos de una manera ágil y sin compromiso. Ahora nosotros, yo habitualmente, y casi toda la gente de Vox, pues nuestro principal objetivo es conocer de verdad cuáles son los problemas de la gente de la calle, de la gente de los pueblos, como tú dices, y entonces pues este tipo de iniciativas pues nos gustan. ¿Por qué? Pues porque igual que tú puedes querer conocer cuál es nuestra postura sobre algo, pues a nosotros también nos ayuda a conocer cuáles son las inquietudes que hay en cada uno Claro. de los municipios, porque es que si no nos encontramos con lo que estamos viendo, que son gobiernos que gobiernan a base de ocurrencias. Uno se levanta una mañana y se le ocurre que sería buena idea soltar burros en el desierto de Las Palmas, lo suelta y los burros se mueren. Otro se levanta una mañana y se le ocurre cualquier otra cosa. Entonces, a nosotros lo que nos gusta es, pues eso, que la gente nos cuente de verdad cuáles son sus Las problemas. consecuencias de estas políticas, ¿no? Porque es que, por ejemplo, ayer me acosté con una noticia donde en el Hospital Comarcal de Vinaròs los jefes de sección han mandado una carta al síndic de Greuges pidiendo socorro. Socorro y expresando e informando de las condiciones lamentables en las que se encuentran a nivel de personal. Tienen un personal que tiene una edad, que no puede hacer turnos, están sin radiólogo, no hay urólogo. Entonces, creo que esta ya es la segunda, no sé si usted sabe algo, es ya la segunda o tercera carta que mandan Sí, mira, al síndic. la situación de la sanidad en la Comunidad Valenciana y en algunos departamentos, como es el de Vinaròs en especial, es dramática. Es dramática y es de SOS. Hace ya, no viene de ahora, hace ya mucho tiempo que están alertando desde el hospital de Vinaròs que no pueden seguir así, que les faltan medios, medios personales y medios materiales. Los jefes de servicio hace ya unos meses enviaron una carta a la consellería. Sé que se han reunido con la consellería, pero bueno, pasa como siempre, palabras bonitas, promesas, estamos en ello, porque es que ellos cuando les reclamas algo siempre están trabajando en ello, pero al final nunca se ven los resultados. Claro, el hospital de Vinaròs, no olvidemos que cubre un área muy amplia de población. 100.000 pacientes Claro, distribuidos en y diferentes. ya no es solo el número de pacientes. Imaginemos pues un infartado o cualquier otra patología que sea urgente o que sea grave, no que esté en Vinaròs, que esté, por ejemplo, por Morella. Si lo tienes que traer hasta Castellón, son 2 horas y pico de viaje por unas carreteras que algunas de ellas no son como Claro. para estar yendo y viniendo. Y lo peor Estamos también que puede jugando. pasar es que te lo lleven a Vinaròs y de Vinaròs te lo tengan que derivar a Castellón, que eso todavía es más pérdida de tiempo y Claro, está pasando. claro, y es que estamos hablando, no estamos hablando de números, no estamos hablando de X número de médicos, de X millones para recursos, estamos hablando de la vida de las personas. Estamos hablando de la vida pues, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, que en cualquier momento pues, pueden tener necesidad, Dios no lo quiera, pero de una urgencia médica. Y desde luego el hospital de Vinaròs está siendo víctima de un abandono por parte de la consellería que no se puede sostener durante mucho más En la tiempo. carta, estos jefes de sección hablan de falta de incentivos entre los trabajadores. O sea, la Mm, gente sabe en unas condiciones que va a trabajar en unas condiciones que son pues mm. precarias y con una falta de apoyo total, y eso tampoco motiva a la gente. Entonces las personas que se forman optan evidentemente por una mejor opción. Claro, hay que buscar una solución que contemple pues, que hay plazas, como le llaman, de difícil cobertura. Pero bueno, hay que buscarla.
Y para eso hay que ponerse a trabajar en eso. ¿Qué soluciones hay para eso? ¿Qué podemos hacer? Pues ¿Qué se puede...? hay que buscar qué tipo de incentivos se pueden dar a los profesionales. Hay también que ver de qué forma se distribuyen esos profesionales, porque no olvidemos que la sanidad en España pues está cedida a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma tiene que entender su sanidad como un todo. Entonces, lo que no puede ser es que haya zonas y centros de salud, hospitales, que estén, no voy a decir que sobren recursos, pero que estén en una situación muy por encima de la media y que tengamos dentro de la misma región hospitales que estén como el comarcal de Vinaroz. Está mal distribuida, está muy mal distribuida. Sí que es verdad, yo tengo un conocido también que trabajaba en urgencias del Hospital General de Castellón y lo que él comentaba es eso, que es que parece tal que quieran incluso eliminar algunos hospitales y favorecer a otros por cuestión quizás ahorro económico, llámalo X. Pero claro, al final, sí. ante una catástrofe tan grande, se barajan diferentes posibilidades porque no se entiende que la cosa vaya tan mal. Mira, hay un problema en la Comunidad Valenciana y es que es la comunidad autónoma la tercera en gasto político. Y entiéndeme bien, estoy hablando de gasto político, no el gasto que revierten los ciudadanos. Entonces, lo que no puede ser es que seamos la tercera comunidad autónoma en gasto político y tengamos los servicios conforme los tenemos. No puede ser que estén las listas de espera como están, no puede ser que esté, como digo, el Hospital Comarcal de Vinaroz como está, pero es que si te vienes al General de Castellón o al de La Plana, están mejor que el de Vinaroz, pero tampoco están como para tirar cohetes. Están con falta de personal. Entonces, claro, cuando estamos tirando miles de millones en un montón de cosas y en el otro lado de la balanza ponemos la vida de las personas, creo que es un tema muy serio y que los ciudadanos tienen que ser conscientes de eso. Mira, ahora se están tramitando los presupuestos en las Cortes Valencianas. Y claro, lo que no puede ser es que haya millones de euros para la promoción institucional del presidente Puig, que haya millones de euros para la imposición lingüística, que haya millones de euros para subvenciones a partidos políticos y a sindicatos y que tengamos la sanidad, perdona la expresión, hecha unos zorros. Sí. Y ahora que hablamos de inversión, el otro día estaba viendo una charla también muy interesante donde se puso de manifiesto un antiguo trabajador de Hacienda que, no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero es una eminencia que ha escrito un libro recientemente que hizo una comparativa de lo que se invierte en educación en Madrid y de lo que se invierte en educación en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana se invierten 5.000 millones en educación y en Madrid 5.500 millones. Y a comparación con esa inversión, el resultado académico y lo de los estudiantes, el progreso que tienen los estudiantes es 3 veces mayor en la Comunidad de Madrid que en la Comunidad Valenciana. Algo se está haciendo mal, fatal. Mira, te has dado la cifra. Se invierten 5.000 y pico millones. Ese es el presupuesto de la Consellería de Educación. No significa que esos 5.000 y pico millones se inviertan en educación. Como te decía antes, hay muchos millones que se van a regar entidades pancatalanistas que lo único que pretenden es romper nuestra región y romper España, a entidades que lo único que pretenden es erradicar el español de nuestras aulas, incluso el valenciano de nuestros padres y de nuestros abuelos, y meternos ese valenciano ortopédico asimilado al catalán. De esos 5.000 millones hay muchos millones que se van a regar medios de comunicación para, entre comillas, forzarles a emitir o a escribir según el medio en catalán. De esos 5.000 y pico millones se van muchos millones de euros a los ayuntamientos, a las empresas, para forzarles a usar el catalán, porque yo estoy hablando de catalán, es que no es el valenciano que aquí habla la gente. Entonces, cuando se dice, es que el presupuesto de la Consellería de Sanidad son 5.000 y pico millones de euros, sí, ese es el presupuesto, pero ¿cuál es el que va de verdad, a mejorar la educación, a mejorar las condiciones de nuestros centros escolares, a mejorar todo tipo de becas, becas transporte, becas comedor, becas para formación profesional? Eso es lo que hay que ver. Y luego hay otro tema muy importante en el tema de educación y es, luego en realidad, ¿cuánto se ejecuta de eso? Porque la Generalitat Valenciana tiene un ratio de ejecución presupuestaria muy, muy bajo. Entonces, muchas veces nos están vendiendo, hemos presupuestado no sé cuántos miles de millones, vale, pero a final de año, ¿cuánto has ejecutado en realidad? Entonces, ahí tenemos un problema muy, muy serio. Ahora mismo se están tramitando los presupuestos y tenemos un problema muy serio. Primero, en dónde van los recursos, porque no olvidemos, y la gente lo tiene que saber,
que ese presupuesto, que todos esos recursos están saliendo del bolsillo de ellos, están saliendo del bolsillo de todos los valencianos, Claro. desde Torrevieja hasta Vinaroz. Sí. Entonces, los ciudadanos tendrían que ser conscientes y estar más encima de dónde se están gastando sus dineros. Hay un ejercicio de fiscalización ahí Claro, que tiene que ser claro. incesante por vuestra parte. Y sobre todo este año, que fíjate, con la situación económica que estamos viviendo, con la inflación galopante que tenemos, están recaudando, este año se prevé que van a recaudar 2.200 millones de euros más, o sea, de sobrerecaudación, Claro. La Generalitat. ¿Y dónde van a ir esos 2.200 millones de euros Claro, de es más? que estamos barajando unas cifras Claro. enormes y luego al final yo te puedo poner el caso concreto de mi ciudad, Peñíscola, que, por ejemplo, a las consellerías se les ocurren unas ideas que son brillantes, sobre papel son fenomenales, pero luego a la práctica, por ejemplo, en el centro donde van mis hijos, en el Jaime Sanz de Peñíscola, han puesto a los alumnos de 2 años también, lo que antes conocido siempre como ludoteca, Sí. lo han pasado al centro educativo. ¿Qué supone eso? Eso supone un gasto y una inversión que no ha habido, porque estos niños de 2 años han entrado a una clase sin juguetes pedagógicos, sin cambiadores, sin colchonetas para echar la siesta, sin docente cualificado para atenderlos. Entonces todo esto se ha tenido que solucionar pidiéndole a los padres que aportaran juguetes, colchonetas, cambiadores. Eso es una realidad, lo que te estoy contando ahora mismo, es la realidad que se vive en mi ciudad, en Peñíscola. Entonces, que estos niños de 2 años hayan entrado a este centro también ha supuesto una falta de espacio. Una falta de espacio que ha repercutido en este año ya no se va a hacer informática. Ya llevamos no sé cuántos años sin informática. Que luego cuando pasan al instituto, la informática es esencial para hacer según qué trabajos que te piden, que ahora los que han pasado al instituto se están encontrando con que no tienen conocimientos de informática. Luego también se ha suprimido la biblioteca. Los profesores no tienen aula de profesores. Buscan cualquier rincón, cualquier sitio del patio o cualquier clase vacía para hacer sus cosas. O sea, tenemos tanto en sanidad como en educación, tenemos a un personal machacado y maltratado por la administración, que hay que darles las gracias a las profesoras y el equipo directivo de, por ejemplo, de Jaime Sanz, como lo deben estar haciendo en otras ciudades, el esfuerzo titánico para reinventarse y seguir adelante con las clases y con todo el programa educativo que tienen que llevar a cabo, sin hablar de la LOMLOE, que los tiene como gallinas sin cabeza. Sí. Fíjate, la verdad es que me gusta que hagas ese comentario, porque cuando nosotros en las Cortes criticamos la situación de la educación y lo que está sucediendo con la educación, la consejera ahora y Marzá antes siempre nos acusaban de que poníamos en la diana a los docentes, de que estábamos criticando la labor de los docentes, y nada más lejos de la realidad. Nosotros siempre hemos reconocido que si la educación ahora mismo no está por los suelos, es gracias a la vocación de esos docentes, a la vocación de esos maestros y maestros que están peleando para sacar a esos niños adelante, muchas veces sin medios, la mayor parte de las veces sin apoyo de la consellería, y es gracias a esos maestros vocacionales, porque es así, a la que la educación no se ha ido al traste ya. Ahora una de sus banderas es universalizar la gratuidad de la educación de 2 a 3 años, y a nosotros nos parece estupendo. O sea, nosotros la haríamos gratuita de 0 a 3 también, pero lo que ellos han hecho ha sido crear, como si no hubiera un mañana, aulas de infantil en los colegios públicos que ya existían. Que si es necesario hay que hacerlo, no me entiendan mal, pero primero tienes que hacer una evaluación de centro por centro. Centro por centro y municipio por municipio, porque se ha dado el caso de que hay escuelas infantiles privadas abiertas en muchos municipios que se están viendo abocadas a despedir a mucho personal, por cierto femenino, tanto que ellas defienden el trabajo de las mujeres, y a cerrar esas empresas porque le han abierto a 500 metros un aula de infantil en el colegio público. Señores, ¿no sería mucho más fácil hacer un estudio de las plazas disponibles que hay, tanto en la pública como en la privada? Claro. Y si existen esas aulas en la educación infantil privada, conciértalas, crea un concierto con esos centros y soluciona los dos problemas. Solucionas la escolarización gratuita de los niños y solucionas el problema de que esas empresas no tengan que cerrar, porque luego tú tienes que hacer una inversión, o tendrías
Claro, que hacer una que no inversión haces. en los colegios públicos Claro. para habilitar esas aulas? Porque, claro, es lo que tú decías de los juguetes. Las escuelas infantiles se les están exigiendo unos estándares de recursos, de locales, muchísimas exigencias que luego las aulas de los colegios públicos que están abriendo no son los mismos. Eso es una competencia desleal que están haciendo. Hay unos parámetros muy claros que tienen que cumplir todas las escuelas infantiles. Pero esos parámetros no lo tienen las aulas que están abriendo en los colegios No los públicos tienen. para atender al mismo tipo de niños, que son los de 2 a 3 años. Sí. Entonces, por eso te decía antes lo de las ocurrencias. Pero es que es mucho más grave que todo eso, aparte del daño que están haciendo a esas escuelas, el daño que se le hace a esos niños que no están atendidos como deben, el daño que se le hace a esos maestros que tienen que hacer un sobreesfuerzo para poder sacar eso adelante. Lo grave de la situación es que su objetivo, y yo estoy convencida de ello, es tener a los niños cuanto más tiempo bajo su tutela, Claro. porque cuanto más tiempo los tenga bajo tu tutela, más fácil es manipular sus mentes. Y su objetivo es controlarlo absolutamente todo. Y las escuelas infantiles pues no las controlaban. Y así ya empezó a controlar a los niños desde que tienen 2 años. Desde que tienen 2 años empiezo a controlarlos y claro, pues cuando ya tienen 15 y 16 ya los tengo totalmente controlados. Pero es que además es mucho más grave que todo eso. Es que cada paso que damos es más grave que el anterior. No sé si conocéis la ley del plurilingüismo y dentro de la ley del plurilingüismo un artículo que habla de los programas experimentales. Habla de programas experimentales sin especificar qué son esos programas. La ley del plurilingüismo dice que en infantil se podrán implementar programas experimentales. Eso es todo lo que dice la ley. Pero claro, tú te vas luego a la práctica a qué son esos programas experimentales y esos programas experimentales son que hay cientos de colegios que en infantil el porcentaje de las lenguas que se da, atención, es 90% valenciano, 10% inglés y 0 español. Esos son los programas experimentales. Claro, si los niños están en las escuelas infantiles, eso no lo puedes hacer. Necesitas llevarte a los niños de 2 años a los colegios públicos para poder, desde los 2 añitos, que los niños no oigan una sola palabra en español. Sí. Y luego, además, el agravio de que esos programas experimentales no los han desarrollado. Tú no encontrarás ninguna instrucción, ninguna orden, ningún decreto que desarrolle cómo tiene que implementar el colegio esos programas experimentales. Esos ¿Por qué? protocolos no Porque existen. tienen, claro, ni existirán. No existe. Pero Yo tanto en ese tema como en otros. Es todo muy amplio y abstracto. yo llevo exigiéndole a la consellera ahora y a Marzá anteriormente que desarrolle esos programas experimentales, que ponga negro sobre blanco en qué consisten esos programas experimentales, qué porcentajes de lengua se dan, cómo se implementan, pero no lo ponen. No lo ponen porque saben que en el momento en que eso lo pongan negro sobre blanco en un decreto, una resolución, en una instrucción, eso es inconstitucional. Claro, como todo lo que hacen. Claro, entonces, mientras no haya nada escrito, pues yo voy haciendo. Eso es como las ¿Ves? comunicaciones a los padres, también, las Claro. comunicaciones a los padres totalmente en valenciano. Este simple hecho excluye automáticamente a todas las familias extranjeras e hispanohablantes. O sea, y eso es algo anticonstitucional también. Las administraciones públicas tienen que comunicarse con la ciudadanía en ambas lenguas, en las comunidades autónomas donde hay 2 lenguas oficiales. Y eso es de cajón, pero es que ni eso. Si partimos de la base de que existe un asesor lingüístico para cada centro, que es el Comisario que lingüístico. comisario lingüístico para cada A mí me centro. gusta llamarle comisario lingüístico. Claro, comisario lingüístico, que se dedica a eso, pues entonces ya apaga y vámonos. Y luego también otro tema que a mí también me fascina es el hecho de que las notificaciones. Ahora están experimentando con las notificaciones. La puntuación numérica la quieren eliminar. El otro día salía un compañero de ahí del colegio con una nota en la agenda que ponía en un examen de matemáticas cuasi aprobado. Casi aprobado. Vaya. ¿Qué significa casi aprobado? ¿Qué significa casi aprobado? Casi aprobado es un suspenso. Sí. Es un suspenso. Lo que pasa es que estamos asistiendo a una difuminación de la realidad, a una perversión de la realidad que clama al cielo. O sea, estamos dándole una palmadita en la espalda a un niño que ha suspendido. Se va el niño contento a casa porque es un casi aprobado. No, señor, es un suspenso. Esto está poniéndolo en práctica para luego, en quinto de primaria, ya la puntuación numérica, olvídalo. Entonces, esto es algo que va en contra del mérito propio, de la meritocracia.
Esto hay que hacer que los alumnos se esfuercen, que digan, fulanito, has suspendido, tienes que esforzarte porque hay que aprobar. Sí. Entonces, esto también es un punto muy importante. Esto es un problema, y es un problema muy importante, porque ya no se trata de calificaciones numéricas o no, se trata de que están destrozando el futuro de nuestros hijos. O sea, lo están destrozando. El único ascensor social que tienen las familias más vulnerables para progresar es la educación. Que sus hijos tengan una educación que les permita tener un trabajo, tener unos estudios, que cada uno llegue hasta donde quiera y pueda llegar. Ese ascensor social lo han destrozado por completo. Ellos lo que pretenden es igualar a todos por abajo. Mira, con la nueva ley educativa, y ya están los decretos que la desarrollan en la Comunidad Valenciana, se puede promocionar, o sea, se puede pasar de curso con asignaturas suspendidas, se puede titular, o sea, se puede obtener el título de ESO y de bachiller con asignaturas suspendidas. Claro, y de aquí a 2 años, cuando eso ya lo hayan hecho varias veces, nos dirán, hemos terminado con el fracaso escolar. Sí. Los niños ya no repiten, los niños ya pasan de curso y los niños ya consiguen el título de ESO y de bachiller, por decreto. Claro. Es que te vayas por donde te vayas, eso que estamos hablando ahora, sucede en todas las cuestiones de la vida social, en los contratos de trabajo, en la educación, todos se lo montan de manera para que todo sea en positivo. Pero es que luego no es anecdótico, porque esos niños que están pasando la educación primaria, la secundaria y el bachiller sin los conocimientos mínimos para eso, pero eso sí en valenciano. O sea, lo poco que sepan lo van a saber en valenciano. Pero todos esos niños que están atravesando esas etapas educativas en su vida sin conseguir esos conocimientos mínimos necesarios, esos niños, antes o después, se van a encontrar con la realidad. Se van a encontrar con que van a tener que competir por un puesto de trabajo, por un puesto en la universidad, con alguien que así se han exigido esos conocimientos. Y entonces, ¿ahí qué pasará? Ahí será el fracaso. Y no será el fracaso escolar que se puede solucionar en etapas tempranas. Será un fracaso de un chaval de 18, 19, 20, 21 años, en la que ahí ya será muy fácil, muy difícil revertir esa situación. Claro. Por eso te decía que estamos destrozando a la juventud. Yo diría que estamos estafándolos. Sí. O sea, están estafando a las familias y a los niños, porque esos títulos que están obteniendo van a ser títulos inútiles. Claro. Y es una estafa. Un padre puede estar convencido, mi hijo ya es bachiller o ya tiene la secundaria. No, tu hijo no tiene los conocimientos básicos para tener el título de bachiller o el de secundaria, pero es que luego eso va a pasar a la universidad. Esos chavales van a ir a la universidad. ¿Qué va a pasar? Pues que si no dan un nivel mínimo, la universidad va a tener que rebajar el nivel y llegará un momento en que tendremos ingenieros, tendremos arquitectos, tendremos abogados con unos conocimientos mínimos. Y esos títulos universitarios volverán a ser una estafa para las familias. Ya los hay con conocimientos máximos de épocas pasadas que están en el paro, imagínate ahora. Claro, con tú imagínate la sociedad tan competitiva en la que vivimos a día de hoy, que hay chavales con una carrera, 2 máster, idiomas, que se las están viendo y se las están deseando para trabajar. Claro. Imagínate cuando todos estos niños víctimas de estas leyes educativas pues lleguen a esa edad con un nivel ínfimo. Claro. Y luego, cuando hablas con según qué personas, pues dicen, no, es que está bien, porque claro, imagínate tú, no es lo mismo, a lo mejor hay niños que les dices que suspenden y se trauman porque a lo mejor no tienen confianza en sí mismos. Vale, sí, de acuerdo, eso ha existido toda la vida, pero no tenemos que tratar a todos los niños igual, porque eso es igualar a la baja. Claro. Cada niño tiene sus peculiaridades y para eso están sus padres, para motivarlo en casa o para, si hay algún problema, tratarlo y solucionarlo. No es el Estado el que le tiene que dar la palmadita en la espalda a tu hijo diciéndole que todo va bien, que no pasa nada, porque luego es como tú comentas, llega la época de la universidad y se da cuenta de que no tiene ni idea de nada. Es que la solución para esos niños no es pasarles de curso y aprobarles sepan lo que sepan. Es que esos niños, precisamente son esos niños a los que más está dañando esta ley, porque el que tiene capacidad, pues al final pues puede ir labrando un camino. Esos niños que necesitan ese apoyo y que necesitan ese refuerzo, que tú les pases de curso no les soluciona el problema. Y esos niños los que necesitan es que les ayudes cuando necesitan ese apoyo y ese refuerzo. Claro, pero es que ese refuerzo lo están quitando de las aulas. Claro. Antes estaba la profesora de apoyo para fulanito que necesita ayuda, para menganito tal, para la chica tal.
había, pero esto se están quitando. En el curso de infantil ya no hay motricidad. La motricidad, algo tan importante para los niños que están formados, que es la motricidad gruesa, la motricidad fina, para saber escribir y coger bien un lápiz. No hay profesora de motricidad, no hay sustituto tampoco, ni sustituto en muchos casos. Entonces, es que yo creo que estamos asistiendo al desmantelamiento de la educación. Desmantelamiento de la educación. Así de claro. Mira, ahora que dices de psicomotricidad y de los apoyos, también salió en el decreto de ordenación que eliminaban los SPEPs, los servicios pedagógicos escolares, que mal que bien estaban funcionando. Eso es lo Entonces han decidido terminar con esos servicios pedagógicos. Tenemos a todos los profesionales, que son los que saben del tema, es a lo que yo me refería cuando hablaba de ocurrencias. Si tú quieres legislar en un sentido, habla con los profesionales que saben de eso. Cuidado con los profesionales y los expertos. Pero hablas con... Que a veces los expertos... Hablemos de personas formadas y capacitadas. No hablo de esos comités de expertos que todos expertos. Sabemos que no desaparecen, que no aparecen por ningún sitio, o que incluso están orientados para decir lo que el político de turno quiere que le diga el comité de expertos. No, yo me refiero a hablar con... Mira, nosotros cuando presentamos cualquier iniciativa, cuando vamos a elaborar pues es una proposición de ley, cualquier cosa, lo que hacemos primero es hablar con las personas, con los que están ahí, sobre el terreno, en agricultura, por ponerte un ejemplo, pues vamos a hablar con los agricultores, vamos a hablar con las cooperativas, vamos a hablar con las organizaciones agrarias, hablamos con todos los agentes que tienen algo que decir en ese tema y entonces de ahí sacamos una conclusión. En el tema de educación, pues hay que hablar con los padres, hay que hablar con los docentes, hay que hablar con todo el que tenga relación con la educación y de ahí pues sacas la conclusión de cuál sería la mejor solución a un problema. Pero ellos no, ellos hacen como te he dicho al principio, a base de ocurrencias. Hoy se me ha ocurrido que los SPEs tienen que desaparecer. Cuando tienes a todos los pedagogos, a todos los profesores de PT, de pedagogía terapéutica, a todos los de audición y lenguaje, protestando de que es una locura lo que han hecho, da igual, a la consejería le da lo mismo. Yo he hablado con profesores de PT, me decían es que antes los SPEs tenían unos recursos que ahora no sabemos dónde están y los centros no tienen esos recursos. Y luego el castigo a la concertada en ese sentido, porque la valoración de horas que se hacen de PT o de audición y lenguaje, pues la verdad es que deja mucho que desear. Entonces, pues te digo que es que todo lo que tocan es que lo destrozan. Sí. Y claro, cuando estamos hablando de... Porque mira, si estuviéramos hablando de que están destrozando no sé, una calle o están destrozando un edificio, pues eso antes o después tiene solución, porque cuando cambie el gobierno ya lo arreglaremos. Pero cuando estamos hablando de que lo que están destrozando es el futuro de nuestros hijos, eso es más grave. Porque claro, cuando nosotros lleguemos, habrá muchos niños a los que ya les habrán destrozado el futuro, muchos niños y muchos jóvenes. Entonces no estamos hablando de que han hecho una calle más ancha o más estrecha o que han destinado pues, un edificio a una cosa o a otra. Estamos hablando del futuro de nuestros hijos. Y eso es muy grave. Y los padres tienen que ser conscientes de que tienen mucho que decir, que no tienen que conformarse con dejar al niño en el colegio y volver a recogerlo a la hora de la salida, que ellos son actores también importantes en la educación de sus hijos y que tienen que ir a los colegios y pedir los programas lingüísticos y que tienen que ir a los colegios y exigir que les enseñen la programación general anual. Eso también es muy importante. Eso es algo muy importante. El conformismo que se detecta también en las familias, hay mucho conformismo, eso tiene que cambiar. Pero porque ellos también muchas veces no saben que tienen esa posibilidad. No saben, y cuando lo hacen siempre te sientas delante de alguien que te alega motivos pedagógicos, porque esto es lo que es mejor para los niños. Entonces ahí el padre baja la guardia y dice, bueno, pues alguien que desconoce dice, bueno, pues esto es lo mejor. Porque claro, la ideología y el pensamiento es el bueno, digamos, ¿no? Sí, pero para llevar al fin, no vamos bien. La programación general anual, que es lo que te decía, las PGAs, esas tienen que estar en el centro y se realizan cada año, cada curso escolar, y ahí se recogen todas las actividades que se van a hacer en el centro. Y esa programación tiene que ser accesible a los padres. Si tú como padre al inicio del curso quieres ir y consultar qué es lo que se va a hacer durante todo ese curso con tu hijo, tienes derecho a hacerlo. Y además que en esa PGA, que en esa programación general anual, esté desarrollado y detallado cada una de las actividades. Porque a mí no me sirve que pongan
visita a el Museo de las Artes y las Ciencias. No, no, no. Yo lo que quiero es que ahí pongan visita de los niños de quinto de primaria al Museo de las Artes y las Ciencias a hacer la siguiente actividad. Vamos a tener una charla sobre lo que sea, me da igual, pero quiero saberlo porque me puedo encontrar que yo sí, autorizo, claro, van a ver el Museo de las Artes y las Ciencias, pero es que luego nos podemos encontrar, aunque los niños han ido al Museo de las Artes y las Ciencias, que el padre está tan contento y allí pues personas externas al grupo de docentes del colegio pues le están dando una charla a los niños pues, sobre ideología de género, sobre memoria histórica, sobre cualquier otra cosa, que son los padres los que tienen que decidir si quieren que esa charla se la den a sus hijos o no. Claro, es que si quieren que se la dé o no, Mm. si consideran que es el momento adecuado o no, porque oye, igual un padre pues, no tiene ningún problema en que a un niño le den una charla de sexualidad, no pasa nada, pero el padre tiene que decidir si es el momento. ¿De qué manera se la dan? Si es el momento, claro. si es la temática adecuada. ¿Y quién le va a hablar a sus hijos? Claro. ¿Y quién le va a hablar a sus hijos? Porque tú cuando dejas a tus niños en el centro escolar y cuando hacen actividades extraescolares siguen siendo responsabilidad del centro escolar, tú se lo dejas a unos maestros, se los dejas en un equipo directivo. No se lo dejas al que quiera ir allí a decirles lo que ellos quieran. Entonces, que los padres que se conciencien de que tienen derecho a solicitar esos documentos. Eso está sucediendo. Y si lo hacen, claro, ahora el que lo hace muchas veces es un valiente, muchas veces, pero si los padres fueran conscientes de eso y si en un colegio pues lo piden 2 y los miran mal, si al año siguiente lo piden 20 ya no los mirarán tan mal. Claro. Y una vez que lo hayan pedido 20 terminarán pidiéndolo 30 y 40 y 50. Claro. Porque lo que yo les lo pedí a la consellería, que la opción buena sería, si no hay nada que ocultar, si todo es tan estupendo y en esa programación general anual, pues vamos a ver todas esas actividades, qué problema había en el momento en que el niño se matricula en el centro, que esa programación le llegue a los padres a casa. No estamos hace 50 años. Los padres, me atrevería a decir que el 90% tienen un correo electrónico. Claro. Hoy en día. Tan complicado es porque además tú te matriculas telemáticamente, o sea, te matriculas con el ordenador. Sí. En el momento en que tú le das a la tecla matricular, que instantáneamente te llegue a tu correo esa programación general anual, tan complicado es. Sí. Lo que pasa es que tú bien sabes que lo que ellos quieren que sea complicado es complicado. Porque, por ejemplo, si vienes más lejos, te voy a poner un ejemplo práctico, para que recibir las notificaciones en las dos lenguas en tu casa, tienes que, ojo, pedir cita con el centro, ir a ver a la directora, rellenar una instancia. Yo, fulanito de tal, necesito recibir la documentación en las 2 lenguas porque soy extranjero, lo que sea. Darle esa instancia y luego ya te contestan. Imagínate el impedimento que supone perder un día de trabajo, ir a pedir, cuando es una cuestión que se podría hacer telemáticamente. No, o sea, es una cuestión las barreras las ponen o las quitan. Inmediata. Claro, las barreras las ponen o las quitan ellos. Claro. Las ponen o las quitan ellos según a su antojo. Y luego también lo que estamos hablando de la impartición de ideología de género y feminismo en los colegios es un dogma establecido que todo se imparte basándose en esa ideología. Eso es un dogma establecido que si tú tienes algo, porque puedes estar a favor o en contra, pero eres adulto para estar a favor o en contra, puedes valorar si estás o no estás. Si resulta que no te gusta la idea, ya la gente te mira mal, porque eres un fascista, eres un xenófobo, eres un homófobo. Entonces, porque resulta que el plano de la publicidad lo manejan muy bien. El plano ideológico tiene unos recursos impresionantes. Entonces llegan a dividir a la sociedad. Y pronunciarte, ni siquiera a debatir algo, ya no están en contra, debatir, oye, pues a mí esto no me parece. Ya te tachan de lo intachable. Entonces es difícil también remar a contracorriente. Porque la gente, yo siempre digo, somos una mayoría maleable y adormecida, pisoteada por una minoría intransigente. Mira, ¿sabes qué pasa? Que durante mucho tiempo, como tú dices, pues hemos estado adormecidos. Pero bueno, nosotros desde Vox siempre hemos dicho que habíamos llegado para reabrir debates que ellos ya daban por cerrados. Nosotros en las Cortes Valencianas, hasta que nosotros llegamos, ya no se hablaba prácticamente de adoctrinamiento en las aulas, ya no se hablaba de la imposición lingüística, ya se hablaba, bueno, de un bilingüismo cordial, pero que todos sabemos cómo acaba ese bilingüismo cordial.
Ya no se hablaba de muchos temas, de hecho, en algunos debates nos han dicho, es que ese debate está cerrado. No, no, no está cerrado. Ese debate tú pretendías que estuviera cerrado. Nosotros estamos aquí a reabrir esos debates porque creemos que lo fundamental es la libertad. Y desde el momento en que ha habido un recorte de libertades, tanto a los valencianos en general como a las familias y a los niños en la educación, ese debate hay que reabrirlo y hay que reconquistar esas libertades y esos derechos que nos han ido arrebatando poco a poco. Mira, al principio esos pasos se iban dando poquito a poquito. Y claro, no te vas dando cuenta. Hasta que al final alguien reacciona, desde Vox reaccionamos, decidimos que teníamos que aparecer en la vida política porque la situación se está volviendo dramática. En estos últimos años ya los pasitos ya no funcionan, ahora van a zancadas, o sea, van a zancadas y cada día es una más gorda que la anterior. Por eso la urgencia de que la gente sea consciente de lo que nos estamos jugando. En muchos ámbitos. No nos estamos jugando simplemente perdón, que esté gobernando A o que esté gobernando B, como había sucedido hasta ahora, que era un bipartidismo, que ahora vas tú y ahora voy yo. No, estamos jugando algo mucho más importante. Entonces la gente tiene que ser consciente de que tiene que haber una alternativa, no una alternancia. Porque a mí no me sirve que esté la izquierda gobernando para que luego llegue un partido, consolide lo que ya está hecho, no revierta absolutamente nada, vuelvan los otros y sigan avanzando en esos postulados. A nosotros lo que nos sirve es llegar y ser una alternativa. ¿Qué quiere decir eso? Deshacer todo lo que hayan hecho, y echar marcha atrás en todo lo que consideremos que hay que echar marcha atrás y revirtamos todo ese daño que están haciendo en la educación, en la sanidad y en tantos y tantos ámbitos de nuestra sociedad. Pues sí. Pues esperemos que esto pueda pasar y que todo tenga... Es difícil porque, como tú dices, poco a poco han ido minando la moral y han ido cogiendo terreno. Pero bueno, nunca es imposible. Es difícil, pero no es imposible. No es imposible. Mira, nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Nosotros vamos a revertir todas esas situaciones y dependerá que podamos hacerlo o no del apoyo que nos den los ciudadanos. Cuanto más apoyo nos den los ciudadanos, más podemos revertir esa situación, porque no nos engañemos, pues gobernar en solitario va a ser algo complicado, pero lo que sí tenemos claro es que cuanto más apoyo tengamos nosotros, más podemos presionar para que todo eso se Yo creo que la gente revierta. poco a poco está despertando y se está dando cuenta de todo lo que pasa y al final todos reaccionaremos. Yo creo que, bueno, creo que hemos hablado de unos temas muy importantes, los pilares básicos de la sociedad, creo, y yo vengo a dar mi testimonio como padre. Creo que a lo mejor por eso no quieren hablar conmigo los otros partidos, porque eso es un testimonio de la calle real, ¿no? Pues nada, señora Llanos, muchísimas gracias por atenderme, ha sido un placer y a todos vosotros nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.